nosotros abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2 We're going to open our Bibles in Ephesians chapter 2. y vamos a continuar con este tema tan importante que hemos tenido durante todo este mes We're de going to febrero, continue this topic we've looked at all the month of February, acerca de que todo lo que el Hijo de Dios tiene about everything that the child of God has es en Cristo Jesús. is in Jesus Christ. Todo lo que tenemos como hijos de Dios y como seres espirituales Everything that we have as children of God and human spiritual beings tiene que estar siempre centrado en Él. Todo es en Él. has to be centered in Him. Everything is in No es Him. en la religión, Not in religion, no es en la iglesia local, not in the local no es church, en un pastor o or líderes. the pastor or the leaders. No, es en Él, No, it's in Him, en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Y esto lo hemos tratado de explicar para que la iglesia tenemos que entender We've tried to explain this so the church may understand que fuera de Cristo that outside of Jesus, no podemos hacer nada. we can do nothing. Eso lo dice el mismo Señor Jesucristo enseñando en Juan capítulo 15 And Jesus himself said that in John chapter 15 acerca de la vid verdadera. about the true vine. ¿Ok? Entonces, es tan importante que nosotros captemos esta realidad So it's so important that we capture this reality. de que todo lo que yo soy Everything that I am, es por Él it's because of Him y en Él. and in Him. Mi familia, My family, mi matrimonio, my marriage, mis my finanzas, finances, mi trabajo, my job, mi salud my health es en Él. is in Him. En Él. In Him. Y cuando nosotros tengamos, hermanos, esta visión clara, And when we have this clear vision, muchas de nuestras situaciones, many of our situations, muchos de los problemas que nos rodean, many of the problems that surround us hermanos, no tendrán mucha importancia para will nosotros, not have a lot of importance for us porque estamos tan convencidos because we're so convinced que nuestra vida no depende de las circunstancias que nos that rodean. our life does not depend on the circumstances that No surround us. depende de la situación económica que yo tenga. It doesn't depend on the financial circumstances that I have. No depende de la popularidad que una persona It tenga. does not depend on the popularity that someone has. No depende de mi inteligencia, It doesn't depend on my intelligence ni cuánto yo sé intelectualmente, or how much I may know ni intellectually, cuántos títulos tengo que pueda colgar en mi pared. or how many degrees I can put up on my wall. Depende de la convicción y la realidad que yo tengo, It depends on the conviction and reality that I de que have, todo lo que soy, that everything that I am, todo lo que tengo, everything that I have me ha sido dado por has Él. been given by Him. Entonces, hermanos, So then, la realidad espiritual the reality, spiritual de nuestra reality vida of our lives subirá a un nivel will go to a level que usted y yo nos sorprenderemos that grandemente. you and I will be surprised greatly. Aprenderemos a vivir en la esfera de lo We sobrenatural. shall learn to live in the sphere of the supernatural. Y no me malentienda porque andan por ahí algunos hablando de lo sobrenatural, ni saben lo que están hablando. Don't misunderstand me when I say supernatural, because some people use that differently. Yo estoy hablando de nuestra relación con Él, I'm talking about my relationship with Him, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. with our Heavenly Father and Jesus Christ. Entonces, hermano, usted obedecerá la palabra de So Dios you will sin obey the word of God reclamos, without complaining, sin without argumentos. arguing. Dios lo dice, yo lo creo y eso lo arregla todo. God says it and I believe it and that's it. Hemos llegado a ese punto. Have we reached that point? Hemos llegado a ese nivel espiritual Have we reached that spiritual level? de poder, en medio de la duda, en medio del problema, To be able, in the midst of the problem and doubt, en medio de la debilidad que tenemos muchos, in the midst of the weakness that we might suffer, podemos decir lo que la palabra declara de nosotros. can we say what the Word of God declares of us? Filipenses 4:13, todos lo sabemos de memoria. We all know Philippians 4:13, ¿Verdad que sí? don't we? ¿Qué es lo que dice? What does it say? ¿Todo qué? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me I fortalece. can do all things in Christ En Él. who strengthens me. In Him. ¿Se da cuenta? Es Él. Remember, it's in Him. Gloria a Dios porque tenemos al pastor, los líderes, los hermanos, Thank God because we have the pastor, the leaders, the brothers el and esposo, sisters, la esposa, la your familia, husband, your wife, your family. que podemos apoyarnos y podemos ayudarnos, we podemos can- aconsejarnos, We can help each other out and give each other words of counsel. pero por sobre todas las But cosas, above all things, la relación más grande y íntima que usted tiene que tener the greatest and most intimate es con relationship el you should Padre, have con el Hijo y el Espíritu Santo. is with the Aleluya. Father, Son, and the Holy Spirit. En Él. In Him. Y esto es lo que vamos a terminar diciendo hoy día. ¿Para qué fuimos creados nosotros? And this is what we're going to finish with today. Why were we created? Y en Efesios capítulo 2, In Ephesians chapter 2, el domingo pasado leímos del 1 al 7. last Sunday we read from verse 1 to 7. Ahora vamos a leer 3 versículos para terminar. But now we're going to read 3 verses to finish.
Dice, porque por gracia sois salvos, It says that for by grace, verse 8, you have been saved por medio de la fe. through faith. Y esto no es de vosotros, And that not of yourselves, pues es un don de Dios. it is the gift of God. Es un regalo de Dios. It's a gift from God. ¿Ok? Después dice, no por obras, Not of works, para que nadie ¿qué? lest anyone Nadie se gloríe, should boast. nadie se enorgullezca, No one will get proud. nadie se crea más que They suficiente. think more than themselves. Porque somos, y este es el versículo, porque somos hechura suya. Now, this is the verse here. For we are his La workmanship. palabra hechura ahí significa somos creación suya. That workmanship there means we are his creation. Hemos sido diseñados por Él. We have been designed by him. Cristo Jesús es el arquitecto Jesus Christ, the architect, que diseñó la creación. that designed all of creation. ¿Ok? Pero aquí But here, está hablando, hermanos, de algo que ha acontecido. he's speaking about something that has happened. Creado en Cristo Jesús para buenas obras. Created in Christ Jesus for good works. Fíjese el contraste. Look at the contrast. No por obras, Not through works, para que nadie se so gloríe. no one shall boast. Creados en Cristo Jesús Created in Christ Jesus para buenas obras. for good works. ¿Que se está contradiciendo la palabra de Is Dios? the word of God contradicting En itself? ninguna manera. In no way. Está hablando de dos cosas totalmente diferentes. He's speaking about two completely different things. Está hablando en primer lugar que ningún ser humano He's speaking, first of all, that no human being puede ganarse su salvación can win their salvation por sus propias obras, through their own por works sus propios their own sacrificios, sacrifices, por sus propios or esfuerzos. their own efforts. Y en segundo lugar, And secondly, está hablando de que algo sucedió cuando usted aceptó a Cristo. it's speaking about something happening when you accepted Ahí Jesus. fuimos recreados, There we were recreated porque nosotros fuimos creados en el huerto del Edén. because we were all created in the Garden of En Eden. el huerto del Edén había santidad, In the Garden of Eden there was había holiness. perfección. There was perfection. estaba la naturaleza divina, There was the divine nature ¿ok? Gobernando y reinando en Adán y Eva. governing and reigning in the life of Adam and Eve. Ellos podían tener una relación íntima con el Padre. They had an intimate relationship Con with su the Father, Creador. with the Creator. No había nada que empañara esa relación, Nothing blocked that relationship porque no había pecado, because there was no sin. había There santidad. was holiness. Y por eso es que ellos podían ver a Dios And that's why they could see God y hablar con Él and cara a speak cara. with Him face to face. Porque sin santidad Because without holiness, nadie puede ver a no Dios. one shall see the Lord. Por eso ellos podían hacer eso. That's why they could do this. ¿Y qué pasó? And what happened? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? When Adam and Eve sinned, Se what happened? rompió esa relación de santidad. That relationship of holiness La was broken. naturaleza divina se cambió en una naturaleza pecaminosa. The divine nature was broken and became Y a desde ahí sinful para adelante nature. el ser humano comenzó a hundirse cada vez más y más y más. And from that point on, the human being started to drown more and more. De hecho, Génesis, antes del diluvio, dice la palabra de The Dios, word of God says in Genesis, before the flood, no contenderé más con el hombre I will not contend anymore with porque this su man corazón y sus because pensamientos their thoughts and their hearts son de continuo al mal. are of continual evil. Y esa es la naturaleza pecaminosa. And that's the sinful nature. El hombre se las inventa cada vez de una manera más extraordinaria para inventar males. Men invent evils every day. Inventores de males, dice la The palabra de Bible Dios. calls them inventors of evil. Y en este tiempo en que estamos viviendo, And in these days that we are living se in, cumple la palabra profética de the Isaías, prophetic word of Isaiah is being fulfilled. capítulo 5, versículo 20, donde dice, y usted lo sabe, Chapter 5, verse 20, where it says, que a lo bueno llamarán malo, they shall call good bad, a las tinieblas llamarán luz. they will call darkness light. ¿No está pasando eso ahora? Isn't that happening now? En el mundo entero. Throughout the whole ¿Pero qué world. diremos en la iglesia? But what about the church? En la iglesia están introduciendo, hermanos, cosas que yo no puedo entender con mi mente finita. In the church, they are introducing things that I can't understand. Una iglesia tolerante, A tolerant church. una iglesia que el mundo se está metiendo dentro A church where the world is coming in con su ideología, sus pensamientos. with their thoughts and ideologies. La iglesia del Señor es pura y es santa. The church of the Lord should be holy and pure. La iglesia del Señor se contamina con el mundo, The church should not contaminate with the world. ni deja que el mundo contamine a la And don't iglesia. allow the world to contaminate the church. Por lo tanto, usted y yo Therefore, you and I, tenemos que chequearnos y revisarnos y We need- examinarnos we need to search and examine esta ourselves. iglesia, This church, porque yo soy responsable de aquí. because I'm responsible for here. Tenemos que examinarnos todo, empezando por el pastor para allá.
sea. We need to search ourselves starting from the pastor to the end. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? What type of Christianity are we living? Porque hoy día todo el mundo es cristiano. Because today everyone's a Christian. Todo el mundo cree en Dios. Everyone believes in God. Todo el mundo cita a Dios Everyone cites God para justificar incluso sus maldades to y sus justify pecados, even their sin and su evil, perversión, their perversions, su idolatría, their idolatry, sus borracheras, their drunkenness, sus orgías. their orgies. Porque Dios es amor. Because God is love. Dios es amor. God is love. Y es verdad, pero eso es la mitad nada más del cuento. It's true. That's only half the story, though. El amor de Dios está dado al mundo, sí, es verdad. Hay The un love of amor God has been given to the world, que Dios entregó a un mundo entero. that God gave to a whole world. Pero ese amor, But that love, si usted no lo recibe, no lo acepta, if you don't receive it or accept it, ese amor queda nulo para cada uno de nosotros. that love is void for any one of us. El amor de Dios se manifiesta a aquellos que lo The buscan, love of God is manifested to Que those lo that seek piden. Him, that ask for it. que se dan cuenta que lo They necesitan. realize they need it. Es como usted, si alguna vez estuvo enamorado de alguien I don't know if you ever were in love with someone y no le daba, no lo inflaba, como decimos nosotros, no le daba nada, and that person didn't replicate that. no le daba bola. They didn't even take a second look No at you. importa cuánto lo amaba, cuánto lo No quería, matter how much you would love with that person, no podía obligarle a que lo ame. you couldn't force the other person to love you. Entonces al final uno decía, no quiere nada conmigo, So me in the voy. end, you'd say, well, she doesn't like me. Ya ahora que me queda, Someone will love me soon. ¿verdad? ¿Usted cree que Dios, Do you think that God, usted cree que Dios necesita su amor y mi amor? do you think God needs your love and my love? No No. lo necesita. He doesn't need it. Pero Dios lo quiere para bendecir su vida. But God needs it to bless your Dios life. quiere que usted le ame a Él, He wants you to love Him, ¿ok? Que usted lo busque a to Él, seek Him, que usted tenga relación con Él, to have a comunión con Él, relationship and fellowship with Him. ¿ok? Eso es lo que Dios anda buscando en los seres humanos. That's what God seeks in El a ser human humano being. jamás ha dado un paso para buscar a Dios. Human being never give a step to seek En primer God. lugar, First of all, siempre fue Dios, it was always God. siempre ha sido It Dios was always el God que da el primer paso who gave the first y step le habla a alguien. and speaks to Y esa someone, persona tiene un corazón duro and that person has a y hard no quieren heart, saber nada de Dios and they don't want anything y to se do with burlan de God. Dios. They mock Yo God. creo en la ciencia, dicen. They say, I believe in No hay ni un science. científico honesto, íntegro, There's no honest scientist that's integral que yo haya that I encontrado have found que niegue la existencia de Dios. that will deny the Ni existence uno of solo. God. Al contrario, los más grandes On the contrary, the biggest ones eran los más creyentes, were the most believers, los que amaban a Dios. those who loved God. Ese que lo sacan con los pelos encrespados que parece que le dio la corriente. That person that has his curly Isaac hair, Newton se llama, me parece, ¿no? Isaac Newton, ¿Ah? Einstein. Ok, Einstein. Albert Einstein. Ese hombre amaba a Dios con todo su That corazón. man loved God with all his Y es heart. uno de los más grandes One of the científicos de greatest toda la historia. scientists in all history. Ese fue el que inventó la gravedad y todas esas cosas. Invented gravity. Newton. El que Newton. inventó esto parece la The electricidad. one who invented electricity. Cristiano, Christians hasta los huesos. to the bone. Los grandes hombres de la historia. The great man of history. Que no eran perfectos como usted ni como yo. Porque no- todos siempre buscamos la imperfección de la gente. And we're not perfect like you and I because we always look for Y seguro que perfection lo in va a people. encontrar. Sure, you'll find Y it. no es una excusa It's no excuse. para que nosotros digamos, So we may say, mira al Señor Jesucristo, Él es perfecto. No, look to Jesus, He's perfect. No. usted con su debilidad y yo con las mías. You with your weakness and me with Tenemos que mine. tener un corazón íntegro y sincero We need to have a sincere and integral heart. que pueda decir, That could no importa say, que yo sea débil en muchas No cosas, matter that I'm weak in many pero estoy things, creciendo but I am growing en la gracia in the grace y en el and the conocimiento del knowledge Señor of the Lord Jesucristo. Jesus Aleluya. Christ. Yo amo a Dios con todo mi I corazón. love God with all my heart. Aleluya. Yo amo a Dios I love God. y no me avergüenzo del I am Evangelio not ashamed of the gospel. porque es poder de This Dios is the power of God para transformar y cambiar al transform más vil pecador, and change the most vile al más sinner. grande, como dijo Pablo, As Paul said, the de los greatest one. cuales yo soy el primero. Así dice And Paul él. said, I am one of the greatest Oh, no los ones. trate de pecadores porque se ofenden. Oféndase todo lo que I quiera. don't call them sinners because I'll get offended. Pero la verdad, I'll get offended then. But it's the Jesucristo no truth. anduvo con tapujos. Jesus didn't beat around the bush. Jesucristo no anduvo acomodando el Jesus Evangelio. didn't accommodate the Hoy gospel. Jesucristo era puro amor. No. Jesus was just pure love. Jesucristo cuando No. tenía que decirle las cosas claras se las decía. No, when Jesus had to be clear, he was clear. Y esto se ofende. And he says to them, does this offend you? Y esto ofende. Does this offend you? Esperase un poquito más, Well, wait a little bit longer. porque entonces ofenderéis de verdad, Because you'll truly get decía offended. Jesús. That's what Jesus said. Cuando vinieron esos 5,000 que él alimentó y les dio de comer, When the 5,000 came and he fed them, que muchas iglesias hoy día están haciendo nada más que eso. and the church today, that's all they're doing.
llenándole el vientre a la gente hambrienta allá afuera. filling up the stomachs of people that are hungry out Pero there. en sus corazones están lejos de But Dios, their hearts are far from God, pensando que las buenas obras van a agradarle a Dios. thinking that good works will please God. Nunca han nacido de nuevo. They've never been born Por lo again. tanto, las buenas obras que hagan, Dios no las cuenta. So the good works that they do, God never counts them. Porque no importa cuán pequeñas sean nuestras No obras, matter how small our works are, si las hacemos en Cristo Jesús, if we're doing them in Jesus, si las hacemos en Cristo if we do Jesús, them in si Jesus, usted ayuda a un you- pobre, if you a un necesitado, help a poor a un person, hambriento, someone in y need, lo hace porque está honrando a Cristo and you Jesús, do it to honor Jesus, esas obras le son contadas those porque fue works creado are counted because they were created para Cristo Jesús, for Jesus Christ, para buenas obras, for good works en Cristo. in Jesus. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Adán pecó y empezó el problema más grande cada vez. Adam sinned and the problem started. Un hundimiento A en drowning, el pecado, en Into la sin. injusticia, en la inmoralidad. justice, immorality. Dios de vez en cuando hacía sus juicios. God every now and then would pass judgment. Sodoma y Gomorra. Sodom and Gomorrah. Hoy día dice que el Señor Jesucristo dijo, si levantara la cabeza, Today, Jesus says, you lift up your head. los de Sodoma y Gomorra Those of Sodom and Gomorrah, le reclamarían a Dios, they would winch to God. ¿por qué no ha hecho justicia con estas sodomitas y gomorritas que andan por ahí hoy día? Because they haven't done justice to those that are committing those acts today. Eso dice Jesús. That's what Jesus says. Oh, pastor, ¿cómo puede decir usted eso? Eso es lo que dice la Biblia, no es lo que yo digo Pastor, yo. how can you say that? I don't say it. The Bible says it. La palabra de Dios dice The Word of God says que como Sodoma y Gomorra that as Sodom and va a ser Gomorrah el día shall be the en que el day Hijo de Dios va a venir that the Son of a Man shall arrebatar a come su iglesia. to take his Porque church. esta iglesia cree en el Because this arrebatamiento, church aleluya. believes in the rapture. Nosotros creemos que Dios no va a We permitir believe that God will not allow que sus hijos that que his viven, children that live tratan de vivir para agradarle a Él, and try to live for God vayan a pasar por el mismo juicio will go through the same de judgment los incrédulos, of the de los unbelievers, que se burlan de of Dios, those who mock God, de los que hablan contra Dios, of those who los speak que levantan el against puño God, contra those Dios, that lift up their fist como to dice God, Apocalipsis, as Revelation says, que maldicen a Dios. that they curse God. Dios va a sacar a su pueblo God will take away his en people. el arrebatamiento. Y in eso the es lo que rapture. falta, lo único que falta, That's the only thing missing now. hermano. Y voy a decir algo aquí, I'm going to say que es something muy here personal mío. that's very Hay muchos personal. to me. hermanos que me preguntan, Many people ¿y ask qué me, pasa con la COVID, con la vacuna del COVID? everyone's asking about the vaccine, the COVID vaccine. Algunos dicen es la marca de la bestia, Some say it's the mark of the beast. otros dicen otras barbaridades. Some say other rubbish. No, No, no es la marca it's de la not the bestia. mark of the beast. Eso va a pasar cuando el anticristo se revele. That will happen when the Y para- Antichrist is revealed. Para entonces la iglesia no estará aquí. But the church will no Aleluya. longer be here. Mire, no se atemorice. Don't be scared. Créale a Dios. Believe God. Él está en control. He is in Aleluya. control. Si usted tiene que ponerse la vacuna, cosa suya, una decisión suya. If you want to put the vaccine on, Pero that's yo your no tengo decision. problema en ponérmela. I have no problem in Así que me getting it, puse la de la viruela, just like I did for the la del other, polio. for polio. ¿Quedó claro? Is that clear? Usted no tiene que hacer lo que yo le digo. ¿ok? You don't do what I tell you to do. No. Pero eso es mi convicción. That's my conviction. Lo que Dios me ha revelado a mí. What God has revealed to me. Que Dios That God todavía is still tiene en control toda la situación de la is iglesia. in control of the church. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Just relax. Confiemos en Dios. Trust in God. Nada va a pasar Nothing will happen que vaya a dañar la iglesia. that will hurt the church. En el sentido de cuando venga el anticristo después del arrebatamiento. In de la the sense of the Antichrist coming after the rapture. Medítelo. Medítelo si está en duda. Meditate on it if you're in doubt. Y considere lo que estoy diciendo. And consider what I'm telling you. ¿Ok, iglesia? Church. Y eso nos quita el temor. And that takes away all fear. ¿Temor a qué? Fear of what? Si Dios está en control de mi vida. God is in control of my life. Metan todas las vacunas que quieran. Put all the vaccines you want in. Dios está en cuidado de mi vida. God is in control of my Y si, life. hermanos, si alguno de nosotros no vamos a morir sin vacuna, sin nada, igual no vamos a Some tener. of us are going to die with or without a vaccine. A mí ya me tienen sentenciado. They've sentenced me already. Y a usted también. And you as well. La palabra de Dios lo tiene The sentenciado. a word todos of God ustedes. has you all sentenced. Hebreos 9:27. Hebrews Escrito 9:27. está. It is written Que muramos una vez. that we die once, Y después de and eso, then el after that juicio. comes judgment. Prepárese. Prepare yourself, Porque nos puede llegar a cualquier hora. because it can come at any hour. Mientras tanto, alabemos a Dios. In the meantime, let's worship God. Mientras tanto, vivamos tranquilos. Let's live comfortable. Gocemos el tiempo Let's presente. rejoice in the time that we're in. Aleluya. Porque Dios está con nosotros Because como God poderoso is with gigante us like a powerful para librarnos giant de todo mal. to deliver us from all Entonces, evil. ¿por qué ahora nosotros hemos sido creados para buenas obras? So No, what- no nos somos salvos por las buenas obras, We are not saved by good works,
pero hemos sido creados but para we are buenas obras. being created for good works. Porque en Cristo Jesús, Because in Jesus todo lo Christ, que usted hace, everything that you de do, palabra, of hecho, word, pensamiento, thoughts, de acción, of action, de ayuda, of help, de misericordia, of mercy, tiene que ser en Él. has to be in Him. La motivación porque usted puede ayudar a alguien The motivation for you to help someone, no es porque va a esperar recompensa, not because you're expecting to es get porque tú back, sabes but because you know que Dios that God lo ha creado para has eso, created you aleluya. for this. Nos ha creado para He's eso. created us for this. Si la iglesia vive eso, If the church lives this, somos los hombres y las mujeres más felices y bendecidos. we are the most happy and most blessed Y cuando people. Dios nos bendice a And nosotros, when God blesses no es us, para que usted atesore tesoro aquí en esta it's tierra, not for you to store up treasures here in this world, es para bendecir a but otros. it's to bless others. Abra su mano, Open your no hands. sea mezquino. Don't be A selfish. propósito, se me pasó decir que tenemos la canasta de la misericordia. Also, I forgot to mention before we have the Ahí mercy está, que a basket. nadie se le ocurre traer un paquetito, hermano, a nadie. No one occurs for them to bring a No package. sé si había alguno hoy día, pero ni I never nosotros was any trajimos hoy there. día. ¿Qué le parece? Eso es para ayudar a las personas que en la iglesia tengan esté pasando un tiempo de crisis. That's to help people in the Hágalo. church that are going through a crisis. Haga un Do it. hábito de eso. Make it a habit. Acostúmbrese. Make it a custom. Cuando va al shopping, coja un kilo de arroz, una lata de sardina y ahí está para la When you canasta go to the de shops, get an extra kilo of rice or a tin of sardines to bring along. con gozo y con alegría. Joy and happiness. Y Dios ama And God loves. God God a los loves que tienen ese espíritu generoso those who have that generous spirit de dar. Entonces, of giving. el hombre quedó sin relación con Dios. So the man was left without Y viene relationship Cristo with Jesús, God. porque estoy apurándome. Y viene Cristo And Jesús Jesus Christ a came nacer en este to mundo. be born in this world. Hermano, los científicos, The los scientists, historiadores, the historians no pueden negar que Cristo cannot vino a este deny mundo. that Jesus came to Hay this muchas world. personas aún dentro de la iglesia que no creen que Cristo vino. Many people in the church that don't believe that Jesus y came, argumentan. and they argue. En su ignorancia argumentan. In their ignorance, they Los argue. científicos, los historiadores no Scientists, argumentan. historians don't argue Porque Cristo Jesús because Jesus es tan Christ real como fue Cristóbal Colón. is so real as Christopher Columbus, Como Cristóbal Colón, As como Christopher Carlos Columbus. Magno, como Carlos Magno, Carlos Magnum, como Moisés. as Moses. Real. Ahí está la Real. historia. There's a history there. Lea la historia de Jesús. Read the history of Jesus. Todos los libros All the books históricos, that are historic, los grandes historiadores de aquel tiempo the great historians of the day escribieron acerca de that Jesús. wrote about Jesus. Nadie puede negarlo. No one can deny it, Que Él vivió. that he lived. Lo que niegan son sus milagros, sus What they maravillas, muchos de deny ellos. are his signs and miracles, Y que nos resucitó. and that he didn't Que es el rise from milagro the más dead, grande which was the greatest que Cristo miracle Jesús hizo en la cruz. that Jesus Aleluya. did on the No cross. solamente que murió, Not just that he died, sino que fue enterrado, but he was buried, sepultado. buried. La muerte no pudo sujetarlo. And death Aleluya. could not hold him Al down. tercer día, And on the third day, Jesucristo se levantó Jesus rose y again venció la muerte and con defeated poder. death with Aleluya. power. Y él dice, And he says que Él es el primogénito de todos that he is the nosotros. first fruits of Los all que of un día, us. si That estamos one muertos day, en la tierra, if we're dead on earth, vamos a resucitar con Él. we'll rise with Y si him. estamos vivos, And if we are alive, cuando Él venga when he comes, y suene la and trompeta, the trumpet sounds, entonces nosotros then we saldremos al encuentro. will go to the Seremos encounter. transformados. Este We- cuerpo we físico will be transformed. This physical body debilitado por that's los weakened años. because of all the years, Esta mente que ya se comenzó a olvidar de las cosas. this mind that forgets things, Todo esto que va pasando con los años. all this that happens throughout the Hermanos, years, va a desaparecer. will disappear. Aleluya. Las hermanas The no van a tener sisters que ir más al espejo a won't have to ponerse go to the bonitas. mirror to put their makeup on, Gloria a Dios. Sino que van a tener esa belleza but they'll have that beauty extraordinaria that's que tienen extraordinary los ángeles del cielo. that the angels of Aleluya. heaven have. Aleluya. Saldremos al encuentro, We'll go to transformados, the cambiados, encounter, transformed and changed en un cuerpo totalmente into a glorificado. completely glorified Eso le body. dice algo a usted a un incrédulo que se ríe, se burla. You say that to an unbeliever, they'll Pero los laugh que at tienen you. un poquito de sesos, But he who has a bit of brains, eso les queda adentro, that les queda, stays there. les queda. It stays les there. queda. ¿Y qué pasó aquí? And they say, what ¿Será happened? verdad esto? Is this true? Si históricamente lo estudia, es verdad. If you study it historically, it's true. Jesucristo se apareció a más de 500 personas Jesus appeared to more than 500 después de haber people resucitado. after he was risen. Más de 500. More than 500. La Biblia dice aquí, The Bible says here, porque somos hechura suya. for we are his workmanship. Si usted no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal, If you haven't believed in Jesus as your personal usted Savior, puede ser una persona muy buena. you may be a good Porque person. déjeme decir, So let me tell you, yo creo que las personas, aunque no sean cristianas, tienen algo de bueno. I believe that a person, even though they're not a Hay Christian, una has something good in them. ideología
una doctrina que enseña There's a doctrine that que teaches el hombre es totalmente depravado, pero total, y la mujer también, claro está. man and woman is completely depraved. Que no hay en él siquiera That there's no una in them inclinación an inclination a hacer el bien. to do good. Yo digo I say que cada that persona every person siempre tiene algo de Dios en él, will always have something of God in them porque fuimos creados a la imagen y because semejanza we were de Dios. created in His image. Y eso no se perdió And that wasn't lost cuando Adán pecó. when Adam sinned. Lo que se perdió fue la relación espiritual. What they lost was a Quedó spiritual muerto, relationship. espiritualmente hablando. They were dead spiritually. Adán y Eva murieron Adam and Eve died, y quedaron muertos y and they were siguieron left muertos. dead. Y si hay alguna persona aquí And if there's any person here que no ha nacido de nuevo who is como not born la Biblia again, manda, as the Bible no ha commands, sido creado en has not been Cristo, created. recreado, recreated, ¿ok? Porque fuimos creados allá primeramente en el huerto del Edén, because we were all created in the Garden of Eden. ¿ok? De ahí para acá todos los que nacemos All those that are born after a this, este mundo nacemos como creación de Dios, into amén. this world, we are born as creation of Pero God. Cristo Jesús está hablando de una nueva creación. But Jesus is speaking about a ¿Cómo new sucede creation. esto? ¿Cómo pasa How esto? does this happen? ¿Ay? Venir a mí, Come to me, todos los que estáis cargados y all those who are trabajados, tired and heavy que laden, yo os and haré I descansar. shall give you rest. No te he dicho, Haven't I told you? le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, Jesus said to Nicodemus que si crees, that if you believe, verás el reino you de shall, Dios. you shall see the kingdom of God. ¿Cómo se hace esto? Le dijo él. ¿Cómo puede ser un hombre viejo siendo nuevo, nacer de nuevo? And he said to Jesus, me being an old man, how can I Porque be Jesús- born again? Jesús le está hablando del nuevo nacimiento. Because Jesus was explaining the new Y, birth. y Nicodemo, un hombre, un teólogo, un abogado de nuestro tiempo, And Nicodemus, who was a lawyer of the day, dice, ¿y cómo puede hacerse eso? he says, how can I do ¿Y it? cómo un hombre natural va a entender las cosas del Espíritu? No puede. How can a natural man understand the things of the Si usted Spirit? lee el capítulo 2 de Primera de Corintios, encontrará ese detalle ahí. If you read 1 Corinthians chapter 2, you'll find the history Para there. el hombre natural estas cosas son locuras, For the natural man, this is foolishness. porque tienen que entenderse con el Espíritu Santo de Dios que nos es dado a nuestro espíritu It has to be understood by the Holy Spirit of God given to our spirit cuando hemos nacido de nuevo. when we are born again. No antes. Not before. Tienes que creer, You need to nacer de believe, nuevo. to be born again. Usted si está aquí, a lo mejor como le dije antes, una persona buena. If you're here, you might think yourself you're a Tiene good buenas person. intenciones, ama a su familia. You have good Si intentions. fuéramos malos, totalmente depravados, ¿cómo vamos a amar a nuestra familia? If we Dígame. were completely depraved, how would we love our family? ¿Quién ama a su familia aquí? Who loves their family here? 1, 2, 3, wow. 1, 2, 3. Despertemos. Wake up. ¿Cuántos amamos a nuestra How many familia love their aquí? family here? Amén. Por eso luchamos, That's por why eso we battle peleamos for them and fight for them. y sufrimos cuando We hemos suffer perdido a un miembro de nuestra When we familia lose a family member, y sufrimos cuando hay un divorcio, hay we una suffer separación. when there's separation and divorce. Lamentablemente cada vez más se ven esas cosas. Unfortunately, you see that more and more Por today. eso yo animo a la iglesia a obedecer la palabra de Dios, That's why I encourage a the que su church to obey matrimonio the esté en word of Cristo, That your marriage will be in Christ. en Cristo. In Christ. Cristo va a tener su matrimonio, hermano, hermana, Jesus will take care of your mientras marriage nosotros estamos en Él. while we're in Him. Nuestra familia, Our family, nuestros our hijos, children, nuestros nietos, our lo que grandchildren, nos viene, those that are coming, nuestras finanzas, our nuestros proyectos, finances, nuestros our planes. plans and projects. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios tiene cosas buenas para The nosotros. Word of God Aleluya. says that He has good things for Mi us. Dios, el Dios que usted sirve, The God that you serve tiene buenos planes para has good usted. plans for you. Sea diligente. Be diligent. Busque lo que Dios tiene para Seek usted. what God has Y for Dios you. va a bendecir su vida. God will Aleluya. bless your life. ¿Cómo? ¿Cómo How? puede? Y usted pregunta, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? You may ask, how can I be born again? Cristo Jesús está aquí en esta mañana Jesus is here this morning para recibirlo a usted to receive you y a cualquier pecador and any que se sinner arrepiente. that repents. Mire, el primer mensaje de Cristo no fue, vengan que los voy a hacer ricos. The first message of Jesus wasn't, come and let's be all rich. Vengan para acá que les voy a dar una tremenda unción. Come, I'm going to give you a great No, no, no. anointing. No. It Arrepentidos says, repent y and be convertidos. converted. Que el reino de Because los the kingdom cielos of God se is ha at acercado. hand. Hay mucha gente que quiere un montón de bendiciones de Dios. There are many people that want the blessings of God. Quiere la prosperidad de They Dios. want the prosperity of Pero God. nunca se But they arrepienten. never repent. Nunca cambian They de never vida. change their lives. Nunca cambian de They never conducta y change de their actitud. conduct and attitudes. Para eso, como decía alguien, For that, as someone hay que said, ser radical. you have to be radical. Con el pecado no se coquetea. ¿Sabes You lo que es don't- coquetear? You don't buck around with sin. You know what it is to flirt with sin? No nos dejemos enamorarnos por el pecado. Don't fall in love with sin. Ayer por allá por la ciudad tenían una tremenda fiestoca los chilenos, Yesterday, the Chileans had a no, big mis party. compatriotas. My Se compatriots. llamaban el regateoneando. No sé qué es esa cuestión. Pero que un regatón tremendo. There was a great reggaeton on. ¿Eh? No de regar, esa música. The
the style of locas music, que cantan por ahí que a algunos cristianos les gusta the tanto. reggaeton music that people love out there. Ahí metidos, destruyendo sus vidas, There they were destroying their lives, matando su cuerpo poco a poco. killing their bodies bit by bit. Hermano, porque ahí viene la tentación. Because Que temptation la comes, droga, and que la drugs, marihuana, and marijuana, que el traguito. the beer, Poco a poco, poco a poco. bit by bit, bit by bit. ¿Ok? Y nos vamos metiendo, envolviendo en ese mundo. We involve ourselves in that world, Y al final terminamos como el diablo quiere que and terminemos. in the end we finish up as the devil wants us to. Enfermos. Sick, Mentalmente enfermos. mentally Muchos sick. jóvenes hoy Many día young people today, de 30 años están mentalmente 30 years of enfermos. age, ¡Qué and they're triste! mentally sick, and it's sad. Cuando Dios nos creó con una mente linda. When God created us with A a todos, sound mind, all sin of us, excepción de personas. without exception. Y viene Nicodemo y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? And Nicodemus comes and says, what do I need to do? Por lo menos este hombre era sincero. At least this man was sincere, Andaba indagando, andaba buscando. was searching, he was Porque searching. dice que vino de noche a Jesús. He came at night to Pero Jesus. vino. He came. Muchos le criticamos que vino de noche, escondido andaba. Many criticize and say he came Así como hiding. muchos que vienen a la iglesia escondidos. As many Christians come to church hiding. Que no se entere mi esposa, porque si no la esposa le pega un palo en la cabeza. I let my wife know, else my wife will hit me over the head. Porque las esposas hoy día son, algunas, no todas, There's some wives today, son bien bravas, Very- hermano. Wow. strong. Bravas son. Wow. Y ahora tenemos la protección para el marido, ¿verdad que sí? Gloria a Now we Dios. have the protection for the husbands. Las organizaciones que protegen la violencia contra los esposos. Organizations that help, Y no importa cuán Against grande the- sea el hermano y cuán pequeña sea la esposa, hermano, esposa seria. no matter how big or small your wife is, they're serious. Yeah. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que él vino de noche The word of God says he came at a night indagar. to search. ¿Qué es lo que hace usted para buscar la verdad? What do you do to Él search andaba for buscando truth? la verdad. He was looking for that Y truth. conoceréis la verdad. You shall know the Y truth, la verdad os hará and the libre. truth shall set you free. Eso le dijo Jesús, le dijo a los fariseos y a los saduceos. That's what Jesus says to the Pharisees and the Y Sadducees, según ellos, that according to them, estaban en la verdad. they were in the truth. Y Jesús los confronta en Juan 8:32 y les dice, And Jesus confronts them in John 8:32 and says, conoceréis la verdad you porque no shall la know the conocéis. truth, because you don't know it. No la conocéis. You don't know it. Y usted si es religioso no conoce la verdad. And if you're religious, you don't know the Si truth. usted confía en sus vírgenes y en sus santos, usted no conoce If la you're verdad. trusting in your virgins and your saints, you don't know the truth. Si usted confía en su iglesia, en su denominación, If you're trusting in your church or usted no denomination, conoce la verdad. you don't know the truth. La verdad no es una organización religiosa, The aleluya. truth is not a religious La verdad organization. es una persona. The truth is a Y esa person. persona tiene un And nombre. that person has a Y name. su nombre es Jesucristo. name is Jesus. Aleluya. Yo soy la verdad. I am the truth. Yo. I. Por eso que si usted tiene a Cristo, tiene la verdad. That's why if you have Jesus, you No have the truth. absoluta, Not absolute. porque en cuanto a aprender, In regards to learning, porque estamos aprendiendo de las cosas de Dios, because we are learning the pero things en of Cristo God. Jesús tenemos la verdad absoluta. But in Jesus, we have the absolute Fuera de truth. Cristo no hay otra verdad. Outside of Jesus, there's no other truth. Todo viene de ahí, It all comes from there, para abajo. down. Todo. All of En it. la Biblia tenemos todo, hermano. Todas las ciencias están en la Biblia. Bible has all the sciences. Todas ellas. All of them. Todas las enfermedades están en la All Biblia. the sicknesses are in the Bible. ¿Cómo podemos ser sanados? How can we be Está en la healed? Biblia. It's in the Bible. Hermano, todas esas pastillas que le dan a usted y que algunos tienen una colección en la casa, All those pills that you have, and you have a collection of them at home, son sacadas de alguna cosa are taken from que somewhere Dios creó. that God created. Yeah. Y gloria a Dios porque esas pastillas son muy buenas a veces. And glory to God, because those pills are good sometimes. ¿Ok? Pero son sacadas But they're taken de lo que Dios creó. of what God has created. Entonces Nicodemo se da cuenta, So Nicodemus un hombre realizes religioso, he was a religious hombre man, bueno. a good man, que necesitaba más que ser bueno. that he needed to be better than good. Necesitaba arrepentirse y convertirse. He needed to be repent and Y be esto es lo que converted. Jesús viene a hacer. And this is what Jesus Y comes esto to es lo que do. dice aquí. And that's what he says here. Dice, porque somos hechura suya. For we are his workmanship. Usted cuando nace de nuevo, When you're born cuando again, usted recibe a Cristo when you Jesús receive como su Salvador personal, Jesus as your personal personal Savior, suyo, your personal no es el Savior, Salvador de su esposa. not the Savior of your husband Su or esposa wife. es salva por él, claro está. Your wife is saved, Pero of usted no va a course. ser salvo porque su esposa es salva. But you're not saved because your wife's saved. Usted y yo, personalmente, You and I personally tenemos que buscar la salvación en Cristo. need to seek salvation Y in Cristo nos Christ. está esperando con los brazos And abiertos. Jesus is Aleluya. waiting with his arms open. Aleluya. Todavía está obrando Dios. God is still working. Todavía hay There salvación. is still salvation. Todavía hay almas que vienen There a are still Cristo. souls that come to Cuando Christ escuchan la palabra de Dios, when they hear the word of God sin compromiso, without compromise. hay que arrepentirse y And hay que you convertirse. have to repent and be Porque el reino de los converted, cielos because the se ha kingdom of acercado. heaven Y is at aquí la hand. palabra dice, And the word of God más, says here, dice, creados en Cristo, se da cuenta, en Cristo. created in Christ Jesus.
Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario When Jesus died on the cross of Calvary, y dijo, consumado and he es, said, "It is done," quería decir, está hecho. it means it's done. Usted y yo no tenemos que agregar nada a la salvación. You and I Nada. don't have to add anything to No salvation. podemos. Nuestros hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo hoy día Those people that are going to get baptized today, no se bautizan para ser they salvos, don't get baptized to be que es saved, una obra, which is a work, sino porque son but salvos. because they are saved. ¿Me escuchó? Did you hear me? Porque son salvos. Because they are saved. Es un testimonio externo It's an external testimony de algo espiritual que aconteció en el corazón internamente. of something that happened inside of them. Cuando ellos recibieron a Cristo, They received Jesus. fueron una nueva They are creación. a new creation. Y esto es lo maravilloso, And this is the marvelous que los thing. seres humanos no entienden ni quieren Human beings entender. do not understand, that I want to understand. Queremos reformarnos. Hay personas que quieren reformarse. People that want to reform Hay themselves, personas que quieren cambiar. people that want to change, Y muchos cambian and many change temporalmente. temporarily. Pero el cambio que hace Jesús But the change that Jesus en el nuevo makes nacimiento in the new birth permanece para siempre. remains forever. El capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 17 dice: 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, de modo que si alguno está en Cristo, if anyone is in Christ, no estuvo, it wasn't in the no past estará, or shall be in the future. está. They are. Ayer usted estaba en Cristo, Yesterday you were in hoy día Christ. usted está en Cristo, Today you're in Christ. mañana tiene que estar en Cristo. Tomorrow you Aleluya. need to be in Christ. Y en 10 años en Cristo. And in 10 years' time, in Christ. No podemos separarnos de ahí. We cannot separate from it. Porque el momento en que empezamos a separarnos, The moment that we a start to enfriarnos, separate, a grow mirar a Jesús cold, de lejos como hizo Pedro, to seek Jesus from afar, empezamos a apartarnos then we start to depart. y somos presas fáciles del We are diablo. an easy prey of the devil. Podemos llegar a negar a Jesús. We can reach the moment where we deny Jesus. Y la palabra de Dios dice que es posible And the Bible says it's possible que una persona se aparte de la gracia de Dios. that a person will depart the grace of Gálatas God. 5:4 dice Galatians 5:4 que de la says, gracia habéis caído, you have fallen from grace. los que queréis agradar a Dios por las obras. Those who want to please God through the works. Y así hay mucha gente en las That's iglesias how many people are que in quiere church. agradar a Dios por las They obras. want to please God through No, works. nosotros agradamos a Dios con nuestras obras, No, we don't praise God without porque works son hechas because they're done por el poder de Dios en through the nosotros power of God in us a través de nuestro Señor through our Lord Jesucristo. Jesus. Amén. Amen? ¿Entiende? ¿Entiende la Do you diferencia? understand the difference? Dejemos de ser religiosos. Let's stop being religious. Dejemos de estar en las iglesias Let's pensando. stop being in church thinking. Usted no es salvo por venir a esta iglesia. No, You're no, not, no, no, you're no. not saved because you come to this church. Gloria a Dios si No. viene, gloria a Dios porque a escuchar palabra de Dios. Glory to God that you come and hear the word of Pero God. usted va a ser salvo But you're going to be saved cuando diga estoy perdido. when you say, I'm lost. Necesito a Cristo en I mi need Jesus in corazón. my heart. Me arrepiento I de mis repent pecados. of my sins. Renuncio a mi I pasado que me renounce arrastra, to my que me past hace culpable, that makes me guilty, que me condena. that condemns me. Por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, That's what the Apostle Paul says in Romans 8:1. dice, aquí ninguna Behold, condenación hay there is no condemnation para los que están en to those that are in Cristo Jesús. Jesus Aleluya. Christ. Esto no es conforme a los que andan conforme, no es para los que andan conforme a la carne, Not for those that walk according to the flesh, sino para los que andan conforme al but Espíritu those de that walk Dios. according to the Spirit. ¿Andamos en el Espíritu? Do we walk in the Spirit? ¿Andamos en el Do we Espíritu? walk in the Spirit? Tenemos que tratar cada día más y más We have to try every de day to andar do en el it. Espíritu. To ¿Qué walk significa in the andar en el Spirit. Espíritu? ¿Una corona blanca aquí grande? What does it mean to walk in the Spirit? A big halo up here? No, no, no. No. Significa andar obedeciendo It la means to palabra obey de the Dios. word of God. Simple. Simple. A algunos le ponemos tanto color al asunto. Some of us make it so complicated. Hermano, andar lleno del Espíritu, andar lleno de la obediencia a Dios. Be full of the Spirit means to be full in obedience to Creciendo en God. la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Growing in the Jesucristo. grace and knowledge of our Lord Jesus. Okay, que siempre lo cito porque es tan importante. I always say it because it's so important. Segunda de Pedro 3:18, por si todavía no se le mete aquí. 2 Peter 3:18, if you Crecer, still haven't crecer en la remembered it. gracia. Grow in the grace. ¿Qué es la gracia? What is the grace? Porque aquí habla que somos salvos por gracia, ¿verdad? Here it says that we are Somos saved salvos by por gracia. grace. La gracia es Cristo Grace Jesús y este is crucificado. Jesus Eso es Christ and todo. Him crucified. That's it. No le pongamos tanto tampoco. Don't add to it. ¿Y cómo actúa la gracia? How does grace act? ¿Cómo, hermano, la gracia puede ser efectiva? How can grace be effective? Por medio de la fe. Through faith. Esa es la condición que Dios le pone a los seres humanos. That's the condition God puts to the human being. Usted tiene que creer en esa gracia. You need to believe Esa in that gracia no grace. lo salva así nada más. That grace doesn't just save you Oh, like la that. gracia de Dios me salva. No, The grace of God saves you. No. su fe es lo que la salva. Your faith saves you. En la gracia. In the grace. ¿Ok? Eso es lo que usted lo salva. That's what saves you. La fe que pone en la gracia. Faith that you put in the Que grace. es la salvación In the que salvation. Cristo Jesús ofrece. That Jesus Es una offers. oferta It's an offer. para que todo aquel que en Él All those that in Him Cree. believe
Porque si fuera solo por gracia que somos salvos, Because if it was just through grace that we are saved, todo el mundo sería salvo. the whole world would be saved. ¿Para qué predicar? Why preach then? Todo el mundo. The whole world. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que predicar ¿para qué? The word of God says we need to preach Para que la gente se so that arrepienta. people will repent, La gente crea a will Dios. believe God, Ponga fe en el put faith mensaje. in the message, Ponga fe en la cruz de put faith Cristo. on the cross of Que al Christ. último de todo After all, es el centro del He's Evangelio. the center of the gospel. La iglesia tiene que estar centrada Church needs to be en centered Cristo in Jesús Jesus y Christ este crucificado. and Him crucified. Gloria a Dios. Y esta iglesia está centrada en eso. And this church is centered on this. Así que dice que somos ahora, no hay ninguna condenación. There is no longer any Si su condemnation. pasado le condena, If your past usted condemns you, crea lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por usted. believe what Jesus did on the cross for Dios lo ha you. perdonado He's forgiven us de todos sus pecados of all pasados. your past sins, Pero no de los que vienen. but not those that are coming. ¿Ok? Porque algunos también dicen, no, que Dios me perdona mis pecados pasados, presente y futuro. Because Ah, some people say, God forgives my past, Todavía no present, encuentro and ningún future versículo. sins. todavía no encuentro ningún versículo I still don't find any verse que diga eso. that says that. No sé si usted lo encuentra, me lo dice, I porque know if you find it, tell me, because no quiero ser ignorante. I don't want to be ignorant. ¿Ok? No. Juan, tremendo apóstol del Señor. John, the apostle of God, Él dice he says que si pecamos, that if we sin, ¿qué pasó? what happens? Tenemos un abogado. We ¿Qué? have an advocate ¿Que en el too. mundo? The world, Los hijos de Dios. children of God. Si pecamos, If we sin, abogado tenemos. we have an advocate, ¿Ok? Pero hay que but you arrepentirse. need to repent. Hay que venir a You Él have to come to y Him pedir perdón. and ask for forgiveness. Amén. Somos una nueva creación en Cristo. We are a new creation in Christ Creados para buenas and obras. created for good works. Obedezca al Señor. Obey Ay, God. hermano. Y no es así nada más andar tirando y dando y ya no. It's not about just throwing it out, Tranquilo. giving it to everyone. Tranquilo, porque usted no se va a quedar bajo el puente, no se preocupe. No, you're not going to live under a bridge. No, Dios pone aquí. God puts in your heart. Tenemos que aprender a discernir, We need to learn to discern. porque algunos nos comprometemos con cosas que Dios nunca quiere que nos comprometamos. ¿Me Because escuchó? many of us make commitments to things that God never wanted us to make commitments with. Cuando usted anda lleno del Espíritu Santo, When you're full of the Holy en la Spirit, obediencia a la palabra de Dios, in obedience to the Word of God, Dios le pone que usted ve una necesidad y dice, "Ah, ahora hijo, pap, God puts it in your heart to help with that person in need. esto. Y usted tiene que obedecer. And you have to obey Es el it. Espíritu Santo hablando a su That's espíritu, the Holy Spirit speaking to your spirit. nacido de nuevo, Born again, que usted tiene que hacer algo that you have to do para something ayudar a alguien. to help someone. No es que hay algunos que vienen a las iglesias There are some that come porque to saben que churches algo le van a dar ahí. because they know that they're going es to give verdad. them something. It's true. Claro, no aquí no es eso, ¿ok? Aquí no pasa nada de Not eso. here, that doesn't happen. ¿Ok? Pero tenemos la experiencia, hermano, But we have de tantos experiences años, of so many lo years que nos ha pasado. of what's happened to us. ¿Ok? Pero gloria a Dios, But glory to God que tenemos que ir obedeciendo. that we have to obey. Cuando Dios le ponga aquí, hey, When God ese puts in hermano your heart, necesita 100. He says, look, that brother Sácalo. needs Y $100. dice, Give it. ay, Señor, And he says, ay, no. "Oh, Sáquelo God." No, take en it el out nombre del Señor. in the name of the Porque Lord. cuando Dios le pide a usted, Because when God es asks of porque Él le you, va a dar. it's because Aleluya. He's going to give back to Dios you. no se queda con nada, God doesn't hermano. keep anything. Practique eso, Practice practíquelo it. en su vida. Practice con it in your gozo, life con with alegría. joy and happiness. Aleluya. ¿Y va a pasar tiempos difíciles? Claro que sí. You're going to go through difficult times, of Pregúntenos a course. nosotros, a mi esposa, a mí, mis hijos. Ask myself and my cuando wife, my estaban children, pequeños, when cuando they were estaban young, pequeños. Muchas veces. many times. ¿Pero qué? But what? Fuimos fieles We were en lo faithful poco. in the small things. Entonces Dios nos pone lo So más. God gives Aleluya. us more. Y Él va dando. Y va dando. No te quedes con lo que Dios te And pide. He gives. Don't No nos quedemos con lo keep que Dios back nos pide. what God has asked of us. Si al último no es de Él. Isn't it His in the end? Oh, no, eso es mío, mío, No, mío, it's mío. mine. No, es de Él, todo No, es de Él. everything belongs to Him. Y la palabra de Dios que todo es de The Él. Word of God says it's all His. Y si somos una nueva creación, somos creados para buenas, And if we're a new creation, we are created for no para good ser works. salvos, Not to be sino saved, porque fuimos creados but para because eso. we're created. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 23, versículo 21, dicen, In the Old Testament, in Isaiah chapter 23, verse 21, it says, este pueblo, hablando de Israel, this people, speaking about es Israel, creado para mí. I have created for me. Mis alabanzas My proclamarán. praises they shall proclaim. ¿Cómo proclamamos las alabanzas del Señor? How, Aleluya, how do we gloria a proclaim Dios. the praises Ok. of God? Y después vamos para allá y el Señor te dice, ahí el hermano necesita. No, Señor, yo solamente te alabo alabanza en la iglesia y ya está. No. Tenemos que ir a la práctica. El cristianismo verdadero We have to go to the practical. The true Christian es práctica. is practical. Hermano, usted tiene que hacer lo que Dios le manda que haga. You have to do what God tells you to do. ¿Sabe qué pasa? Que el Espíritu Santo muchas veces nos dice que hagamos algo Many times the Holy Spirit asks us to do y something, nosotros comenzamos a decir, no, ese es mi deseo. and we start to say, no, that's just me. No, cuando
Dios le pone en su corazón dar algo, When God puts in your heart to give something, yo le aseguro I 100%, can assure you 100%, 100%, 100%, que es el Espíritu Santo de that's the Dios. Holy Spirit of God. Porque Dios es el que vino a dar, Because God comes to give, no es del diablo. not the devil. El diablo viene a robar, a matar y a The destruir. devil comes to kill, to steal, to destroy. Pero Dios viene a dar But God comes to give bendición blessing a través de nosotros mismos a otros. through ourselves to Que esta others. iglesia sea una iglesia bendecida. That this church would be a blessed Porque lo que church. hacemos, Because what we do lo hacemos entendiendo it que understanding todo lo que hacemos, that everything that we lo do, hacemos para la gloria we de do su it for the nombre. glory of His name. Las alabanzas de Él proclamamos We shall dando proclaim cosas, His siendo praises, generosos, being generous, pero no siendo tampoco, ¿ok?, exagerados, not being exaggerating either. para que nos digan, qué bueno que esa persona vamos así. No, 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 no. So people can look at us and say, oh, look how good person he Tranquilo, is. porque al No. final vamos a tener que pedir nosotros, Because in the end, we're going to have to ask for help ourselves. porque si lo entregamos todo, So we give it all away sin que Dios lo haya dicho, without God speaking. porque a veces hacemos cosas que Dios no dice nada y después decimos, oh, no, Dios, Because sometimes Ven, we do things that ayúdame. Pero si yo no te dije nada, yo no te he dicho que haga eso. we blame God many times and we say, God, help me now. And God says, I didn't tell you Después to do tenemos que that. sufrir las consecuencias. Sometimes we need to suffer Dios me the dijo, consequences. mucho cuidado, hermano. Dios me dijo. God told me, be careful with that. Confirmémoslo con la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo con el mensaje general de la Escritura? Confirm it with the word of God. Podíamos hablar toda la noche, pero ya llevo una hora, parece aquí, Dios mío, ¿cómo pasa esto? We could speak all night long and it's Y already hay an hour. tanto que And there's darle. so much to say. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, Created in Christ Jesus for good works, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. which God had created beforehand that we would walk in it. Entonces, hermano, quiere decir que este es el estilo de vida del cristiano. So this is the lifestyle of the believer. Es un estilo de vida. Lifestyle of the believer. Es un hábito que usted se hace. It's a habit that you make. Como venir el día domingo a la iglesia es un hábito Coming to church on a Sunday is a que nos ha habit costado mucho that's hard for us aprender. to learn. Llegar a la hora, todavía yo miro a veces y veo y dice, todavía no han aprendido algunos. To come on time, and some people still Llevan haven't learned. 30 años en la congregación, 20 años y no se 30 enojen. years, 20 years. Don't get angry with me, Pero es una disciplina. but it's a discipline. Tenemos que aprender We need to learn a sacar a la esposa y a los hijos rapidito. to get the husband and wife out quickly. ¿Ok? Kids, Y el esposo a veces también, porque el esposo hay que tirarlo a veces husbands, sometimes we need to grab de them la cama. out of the bed. Hagamos un hábito. Make it a habit. Acostumbrémonos Let's make it a a custom ser hombres y mujeres, to be men and women hermanos, de palabra, of word, responsables. responsible. Amén. Amen. Dios nos va a honrar por eso. And God will honor us for Dios nos this. va a honrar porque Dios ve nuestra sinceridad y God honestidad. sees our sincerity. Que Dios le bendiga en esta mañana. So may God bless you this Que morning. Dios le bendiga. May hermano. God bless you. Usted ha sido creado, You have been que created. usted ha nacido de nuevo If you're born again, para buenas for obras. good works. No para ser salvo, Not to be saved, sino porque está en Él, because you're in Him, está en Cristo. in Y Christ. esas buenas obras And those good works van a glorificar su will nombre. glorify His name. Esto es lo que le dijo Jesucristo a los fariseos This is what Jesus said to the cuando los Pharisees. discípulos estaban con Él. When the disciples were with Him, Le dice que obren it says to de work, las buenas obras que ellos hacen the good works that they para que do, su Padre Celestial that the sea Heavenly Father glorificado. shall be glorified. Amén. Amen? Que Dios nos bendiga en esta mañana. Nos ponemos de pie, por May God favor. bless you this morning. Let's all stand. Voy a invitar a los músicos para adelante mientras que nosotros nos vamos a ir a preparar para el bautismo. Invite the musicians to come and sing a song as we Ya un prepare ratito ourselves for aquí. baptism. Y no dejar de hacer un llamado. Si usted nunca ha recibido a Cristo, And we're going to leave the calling. If you've never received Jesus, nunca recibió al Señor, you've never received the Lord, usted es una persona buena, you might be a good person, va a la iglesia, you go to church, pero no ha hecho una determinación. but you haven't made a No ha dicho determination. nunca yo quiero ser salvo. You say, I want to be Yo saved. quiero cambiar de vida. I want to change my life. Estoy contento con lo que soy hasta ahora, I'm not happy with what I pero am lo que me now. ofrece Dios es mucho mejor. But with you, it's much better. ¿Quiere venir a Cristo en esta Do you mañana? want to come to Jesus this morning? ¿Quiere venir Do you want to come? a recibir a Cristo To por la fe? receive Jesus as ¿Hay your alguna personal persona Savior. aquí que quiera recibir al Señor? Any person here that wants to receive the Lord, Somos todos salvos. Gloria a that means Dios. we're all saved. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, damos gracias en esta mañana we thank you this morning porque tú sigues haciendo milagros, as you Señor. continue to do miracles. Tú sigues actuando en esta congregación pequeñita, Señor. You continue working in this small congregation, Esta congregación humilde. this humble congregation. Señor, que creemos tu palabra. We believe your word. Señor, la creemos como tú la has We dejado. believe as you have left it. Y tratamos de vivirla y practicarla. And we try to live and practice. Señor, te damos gracias por cada hermano y cada hermana Thank you for every brother, every que sister ha podido llegar en esta mañana. that is here this morning. Protegemos a cada matrimonio y a cada Protect every familia. marriage, every family. Con nuestra oración ponemos un cerco de We put a protección hedge of protection
alrededor de ellos. around them. Si hay algún matrimonio, alguna familia que está, Señor, en alguna disputa, alguna lucha, If there's any family, any marriage, and any dispute, oramos para que haya una solución ahí, Señor, de acuerdo a tu palabra. solution according to your word. Porque tú nos mandas en tu palabra como debemos, You command Señor, in your word as we should. arreglar estas Fix situaciones these situations. y solucionarlas para la gloria de tu nombre And for the glory of your name, y para beneficio de nuestras vidas, for the benefit of our lives. nuestros matrimonios, nuestros hogares, Our nuestros marriages, hijos. our children, our homes. Bendice esta congregación y te damos gracias por ella. I thank you for this congregation. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we Te damos pray. gracias por las personas que están por primera vez. Thank you for those that are here for the first Bendice time. sus vidas, Señor, Bless their lives de una manera in especial. a special way. Y que la palabra que ha sido compartida en esta That the word that's mañana being shared this de morning alguna manera pueda ser una bendición para, In no a solamente way para ellos, will be a blessing not sino just para for todos them, nosotros que la but for necesitamos all of us that tanto. need it. En el nombre de Jesús In the oramos. name of Jesus we La iglesia del pray. Señor dice amén, The church says amén y amén. And Que Dios les amen. bendiga. Well, God bless you.